Como les dijimos, aquí está la doctora Mariela Ortega Rabasa. Ella es directora del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE o INABIE, quieren decir algunos, total. Son siglas, ¿verdad, Mariela? Uno las pronuncia como quiera. El INABIE, digo yo, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Y vamos a hablar, como desde luego, directora del Departamento de Nutrición, vamos a hablar, por lo tanto, ¿de qué? De desayuno, de almuerzo, de merienda en la escuela, de cómo se maneja esto en el sistema escolar dominicano y sobre todo a partir de la implantación de la jornada de 8 horas de clases. Teníamos una jornada de 2 horas y media de clase, todo el mundo lo sabe. Los estudios internacionales, todos los estudios que se hicieron decían que teníamos 3 escuelas y que las 3 funcionaban con 2 horas y media de clase. Nosotros estamos embarcados, hace 4 años el presidente Danilo Medina se embarcó en la tarea de llevar la escuela dominicana a 8 horas de clase. Y ya la mitad de la escuela dominicana, a nivel nacional, la mitad, está en tanda extendida. Y se propone el presidente que en este cuatrienio que acaba de comenzar, la otra mitad se integra a la tanda extendida. Pero usted no puede hablar de calidad, de rendimiento de los estudiantes, si no habla de buena alimentación, porque son 8 horas, Mariela. Sí, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Y menos para un muchacho, un adolescente que está produciendo células a 2 manos, generando músculo, tejido, y necesita comer bien, y además un cerebro que está ahí a millón, como dicen, ¿no? Sí, está en crecimiento. Háblanos un poco de eso, de la calidad, de cómo se ha ido instaurando este sistema de nutrición en esta jornada de tanda extendida en la escuela dominicana. Háblanos un poco de eso, para que la gente sepa que no es cualquier cosa lo que comen los muchachos en la jornada extendida. Cuéntanos. Sí, muchas gracias, sobre todo por la invitación al programa. Gracias a ti por estar aquí. Sí, porque vamos a hablar un tema muy importante, que es la alimentación escolar y la nutrición de esos niños, que al final eso es lo que queremos, que ellos tengan una adecuada nutrición. Entonces, sí, el tema fundamental es la calidad nutritiva, también la inocuidad de los alimentos, que debe de primar en los centros educativos. Y por esto para este año escolar, se implementará un sistema de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar que blindará este gran programa. Pero eso no lo haremos nosotros solamente, sino un grupo de profesionales que estarán distribuidos a nivel nacional, coordinadores regionales, técnicos de alimentación escolar, que son profesionales en el área de la ingeniería alimentaria, o sea, ingenieros de alimentos, médicos nutriólogos, nutricionistas, tecnólogos en alimentos, médicos, todos del área que tengan el conocimiento de cómo deben de enseñarle a esos docentes, a estos estudiantes, la forma adecuada de cómo alimentarse, de cómo nutrirse, pero no solamente en el centro educativo, sino vamos a llegar a la familia. Entonces esto lo haremos con instituciones no gubernamentales, con instituciones como el Ministerio de Salud Pública también, que nos apoya en toda esta parte, guiándonos de estas guías alimentarias basadas en la salud y de nuestro ícono, que es el pilón de la alimentación dominicana. Entonces, comenzamos a blindar, o sea, a capacitar a estos técnicos, a estos coordinadores, a este personal que nos va a acompañar, para que estos sirvan de multiplicadores hasta estos centros educativos y tener este sistema de gestión de la calidad en el centro. Que el director acoja este sistema de gestión de la calidad, que cualquier cosa lo informe, que si los niños necesitan charlas en cuanto a la alimentación saludable, se les ofrezca las charlas para cambiar estos hábitos alimentarios dañinos, porque es muy bien, o sea, comer mucha grasa, comer muy alto en azúcares, en radicales libres, estos alimentos, comida chatarra, que hay que tratar de eliminarlo. Pero ¿por qué los niños?
porque son los que absorben los conocimientos y son los que, además de que van creciendo con que yo tengo que comer saludable, le enseñan a los padres. Son los más expuestos Así es. a la propaganda. Así también. mismo es. Entonces hay que cambiar. Ahora mismo hay una pandemia mundial que es la obesidad y muchos de nosotros nos acogemos a ser obesos, estar en sobrepeso. Y el adulto, tú le enseñas y le dices, tú tienes que comer bien, no puedes comer comida chatarra, tienes que tratar de comer menos grasa, menos sal, menos azúcares. Y cambia por un momento. Pero cuando tú se lo dices a un niño y él va creciendo con esa información, el cambio es radical y es muy voluntario. Permanente. Es permanente. Entonces la actividad física, la dieta saludable prima. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Y eso es lo que estamos llevando a los centros educativos. Reciente estuvimos con los proveedores entregándole el recetario que está aquí y ahora vamos a comenzar con los docentes y las regionales. Sí, y las regionales educativas. Míralo aquí está. Ajá. Ya. Y las ahí está el recetario, porque la gente cree como que o alguna gente podrá creer que dice, no, hoy vamos a hacer arroz con habichuela y carne, no se preocupen. No, hay un recetario, mírelo ahí. Así es. Habrá un día de arroz, habichuela y carne, ¿verdad? Claro, porque es que la dieta del dominicano. Y por cierto que es una buena dieta. Claro que sí. Por muchas razones. Claro que sí. Tú lo dirás. Pero ahí hay un recetario que es el que dice cómo es la cosa. Cuéntanos de este recetario. Ok, mire, este recetario es del programa de alimentación escolar Jornada Escolar Extendida. Nosotros tenemos 4 modalidades. La de jornada escolar extendida, que es de 8 a 4 de la tarde. Tenemos la modalidad real, que son raciones escolares con alimentos locales. Es una sigla que utilizamos nosotros para que esos niños que están en la zona rural, esos centros educativos, raciones escolares alimentos locales. Real. Muy bien. Real. Estos niños del desayuno con víveres, con huevo, con queso, un sanduichito de pan, tomate y queso, que ese sería un día, avena, con preparado lácteo, que es fortificado. Entonces, son niños de esa zona rural, al tener muchas carencias, son muy vulnerables, probablemente sea la única comida que consuman en el día. Y, por lo menos así de calidad. Sí, y eso es evidenciado, o sea, ha sido evidenciado por ellos mismos lo dicen. Yo quiero ir a la escuela porque quiero comer. Entonces, probablemente aquí en la ciudad, en la zona urbana... una señora que me dijo, ¿y para qué le ponen vacaciones? Yo no quiero vacaciones, déjenmelo ahí. Déjeme decirle que... ahí es que come. Fueron muchas las preguntas que hicieron, pero nosotros necesitamos que nos lleven el almuerzo, necesitamos que nos lleven el desayuno en las vacaciones. Y eso será posible porque el presidente quiere que así sea. Sí, así es. Y yo creo que sí, porque todo lo que ha dicho lo ha cumplido hasta el momento. Así es. Sí. Aquí hay una tabla que se llama, ¿cómo se llama, Mariela? Es una tabla de equivalencia. Vamos a hablar. Pero se ve como muy, ¿verdad? ¿Se ve bien? Bueno, se ve bien allá. Vamos a hablar del recetario, ¿verdad? Okay, el recetario está dividido en desayunos, almuerzos y merienda. Y merienda. Todavía no llegamos a la cena. No llegamos a la cena, pero estamos capacitando para que la cena se cumplan las recomendaciones nutricionales de esos niños en la cena. En la familia. Bien, en la familia. Que se incorpore la familia también a la gestión del Que se tema. Incorpora, claro está, la familia se incluye, los padres. Entonces, las tablas de equivalencia, lo que nos dice es que nosotros tenemos niños de 6 años hasta 18 años en el centro educativo. Hay niños, o sea, son los menos, pero existen. Entonces nosotros tenemos que dividir las porciones o las raciones, la cantidad, la porción que debe de consumir grupos de edades. ¿Cómo lo dividimos? De 6 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 18 años. Entonces, las cantidades que hay que darle a esos 3 grupos de edades no es la misma. Entonces me dirán, pero es siempre a los niños le entregan comida. No es porque coman, no es para llenarlos, es para nutrirlos. Entonces tú tienes que darle la cantidad prudente. Aquí te informa en lo que tiene que ver con los requerimientos nutricionales, con las porciones, que un niño, si le tocaría arroz, entonces un niño de 6 a 9 años le corresponde una taza. Si media taza es una porción, le corresponden 2 porciones en el almuerzo. Al niño de 10 a 14, una taza y media. Y al niño más grandecito, de 15 a 18 años, 2 tazas. Entonces así tú vas verificando cuáles son las porciones y la ración que le corresponde, si él tiene que comer arroz,
habichuela, carne y ensaladas. Entonces así vamos distribuyendo. Es bueno que oigamos esto porque es muy fácil salir hablando por ahí, que la lengua no tiene hueso, decía mi abuela. Pero resulta que aquí está establecido todo, Sí. O sea, de manera científica, porque ustedes, ¿cómo tú llegas a la idea de que es una taza o media taza? Eso está científicamente calculado, claro que sí. ¿no? Entonces aquí le voy a presentar las equivalencias por onza. Bien. Todos los centros educativos de jornada escolar extendida. Equivalencias por O sea, ahí está las onzas que se deben, las tazas, o sea, las raciones, cómo deben de entregarse a los niños. Aquí hay cálculos para obtener la cantidad de libras para el proveedor y también para ese centro educativo que cocina en la escuela. Y también cómo usted debe de servirle. O sea, cuáles son, qué corresponde a media taza, qué corresponde a una taza. Entonces, le vamos a mostrando cuáles son las recetas en el recetario, que usted cómo debe de preparar el bacalao con vegetales, cuáles son los ingredientes que debe de tener, cómo debe de preparar el moro de habichuela y también para los centros educativos. ¿Y dónde cocinan? Claro, y también para los que no cocinan, porque usted tiene que saber qué ese proveedor le va a llevar y qué debe de tener y qué debe de cumplir, porque no pueden incorporarle un ingrediente que no está en el menú. Ahora, usted puede tener una preparación muy linda para que los niños lo reciban, porque muchas de las situaciones que pasan es que esta persona, pocos, porque ya nos estamos organizando en estandarizar todo el proceso. Y esto es parte del recetario, de que todo el mundo sepa cómo se debe de hacer un moro de habichuela negra, por ejemplo. Usted me diría, pero ¿qué dominicano no sabe hacer un moro de habichuela negra? Claro que sí. Bueno, porque a veces no sabemos hacer. Sabemos hacer para 4 o para 6 personas. Pero para 1000 personas, ¿usted sabe hacer un moro de habichuela negra? Puerca aprieta el rabo, exacto. Dice la gente. Entonces, esto lleva cuáles son todas las recetas que tienen los diferentes tipos de comida, desayuno, almuerzo y merienda, para que ellos sepan cómo prepararla y que esté estandarizado todo el proceso. Que si el suplidor María Gómez va a llevar a la escuela Juan Bosch un almuerzo, tiene que llegar a la Juan Bosch, pero tiene que llegar también a la Pedro Enrique Ureña, claro, por ejemplo. Sí. Igual, la misma comida y la misma presentación. Entonces, para que todo el mundo sepa cómo presentar ese almuerzo, entonces nosotros al final, como anexo, colocamos lo que es la presentación de los platos del menú del programa. Tienen que ver con para la que sepa, claro también. que sí, porque es que los niños deben de tener el plato atractivo para que puedan consumir la alimentación. Sí, porque la gente nada más no come con la boca y las manos, sino con los ojos. Así mismo es. Debe de ser agradable a la vista, debe de oler bien y debe de saber bien. Y debe de nutrirte, ¿verdad que sí? Entonces, los niños... Para nosotros los niños lo primordial. Para el Instituto de Bienestar Estudiantil lo primordial son los niños. Si los niños no están satisfechos de que lo que están consumiendo está bien y que los nutre, para nosotros eso es un error garrafal. Nosotros necesitamos que estos niños se sientan bien, estén bien y al final estén en salud y una adecuada nutrición. Eso es lo primordial para nosotros. Mariela, ¿cuál es dinos un día de escuela, de 8 horas, con desayuno, con comida y merienda? Un día, ¿cuál es la dieta de ese día que tú escoges? Mire, vamos a ver. El año escolar inicia el 22 de agosto. Exacto, 22 de agosto. Fue la semana pasada, primera semana. Sí. Por Segunda cierto, semana. Que empezó con un 75% de asistencia. Así es. Eso es histórico, Eso es histórico en la República Dominicana. Antes la foto de los periódicos era, miren los que fueron hoy, 5 o 10 muchachitos. No, fue el 75%, histórico. Hay razones para eso, desde luego. Sí. Un día de alimentación escolar. Vamos esta a ver, es la semana número 2. Ajá. Esta es la semana número 2. Exactamente. ¿Hoy qué día es hoy? Bueno, hoy es viernes. ¿Viernes? Viernes 2 de septiembre. Entonces, la segunda semana y la semana 2, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Entonces, el viernes, Hoy el día de hoy, debe de haber arroz blanco con habichuelas rojas, sardinas con tomates, ají y cebolla, ensalada de tomates y pepino. Aquí te explica que el plato es rico en fósforo, folatos y vitamina A, y esta ración que está aquí es de 6 a 9 años. Entonces, esto es para que el centro educativo y el proveedor sepa cómo presentarlo, pero además también sepa qué es lo que debe de combinar y cómo debe de combinarlo y por qué este plato debe de consumirlo. Esta es la del mediodía. Esa es la del almuerzo. Entonces el almuerzo. desayuno está detrás. Arroz blanco, habichuelas rojas, sardinas con tomates, ajíes y cebolla, ensalada de tomate y pepino, rico en fósforo, folatos y vitamina A. Y calcio Estos también por la sardina. Ninguno de ellos come así. Esto es una maravilla. Eso es el almuerzo de hoy. ¿Cuál fue el desayuno de hoy entonces, Mariela? Depende del lugar. Depende del lugar. Depende del lugar, porque como tenemos eso, tenemos 4 modalidades en este momento. La urbano, que Ajá. es la que se ofrece en los centros educativos, que lleva pan, galleta nutritiva, que es una galleta de avena, dulce, pero en proporciones bajas de los azúcares. Tenemos néctar, leche. Ese es el urbano. Urbano. Sí, bien. ese es el urbano. Entonces, si es una escuela de urbano, pues pueden tener galleta de avena con leche, pan con leche o galleta con néctar. Entonces, en las zonas y la rurales, cantidad, Mariela, la cantidad eso, está establecida. está establecida. Esa es a nivel nacional. Que se meten 6 galletas No, de esas. no. Es una ración. Es una ración. Sí. Son 2 onzas de pan, 2 onzas de Claro. galleta nutritiva, para un porcentaje del 20 al 25% de los requerimientos nutricionales del escolar. Porque eso también no está al azar. No, O sea, nosotros nos llevamos por estándares internacionales de la OMS, OPS, también de la FAO, donde dice que un niño debe de consumir de un 25 a un 30% de los requerimientos nutricionales del desayuno. El almuerzo de un 35 a un 45%, las meriendas de un 10 a un 15, depende, a veces un 20, depende de si el niño es adolescente o si es un niño escolar, y ya en la cena un 25 a un 30% aproximadamente. Entonces nosotros, ¿qué le ofrecemos? Calculado. ¿Qué le ofrecemos nosotros? Es un desayuno de un 25 a un 30%. ¿Qué le ofrecemos en el almuerzo? Un 40% de los requerimientos nutricionales del niño. Si el niño en el almuerzo es donde hay un cambio, porque ahí sí las raciones dependen de los grupos de edad, como expliqué anteriormente. Entonces aquí, si el niño, el requerimiento dietético diario, dígase lo que tiene que consumir por kilocalorías, es 2.000 o 2.500 kilocalorías, entonces es el 40% de esas 2.500. Si el niño lo que necesita son 1.500, 1.800, pues el requerimiento de esas kilocalorías o de ese porcentaje, que es el 100%, es el 40% de los 1.800. Entonces, esto está equilibrado por si son escolares o si son adolescentes. Ahora, el desayuno, volviendo atrás, también existe el desayuno en la zona fronteriza. ¿Cuáles son? Esa es la parte rural, ya no es la urbana. Sí. Tenemos el real, que es la zona rural. Ajá. Tenemos lo urbano, que puede estar a nivel nacional. Que fue el que tú mencionaste. Que fue el que mencioné del pan, de la galleta. Y tenemos en la frontera y en provincias colindantes a ellas un desayuno que puede ser víveres con huevo, parecido al rural, si tiene jornada escolar extendida. Ahora, si esas zonas que solamente es en la mañana o en la tarde, o sea, los niños no permanecen 8 horas, ¿qué le ofrecemos? Le ofrecemos en la mañana un preparado lácteo fortificado para que ese niño, o sea, fortificado con micronutrientes, para que este niño pueda iniciar las clases junto a una galleta o un pan, y a las 11 de la mañana le ofrecemos un almuerzo. ¿Por qué? Usted diría, ¿y por qué esos niños son un poquito más especiales? Bueno, porque son los niños que más pobres son. O sea, más vulnerable, sí, definitivamente. Y de eso sí hay mucha evidencia de que dicen los padres y los niños que esa es la comida que ellos consumen en el día. Muchos de ellos lo que adquieren son el 35% de sus requerimientos. Y lo hacen de manera equilibrada. Probablemente sí consuman, pero o mucha harina o muchas grasas. Y no consuman una alimentación ni variada ni equilibrada. Entonces, esa zona
eso es lo que consume en el desayuno. Bien. ¿Y en el almuerzo? En el almuerzo, en algunas zonas no es lo mismo. Todo el mundo que tiene jornada escolar extendida consume lo mismo. Ya, sigue el patrón que está Sigue aquí. el patrón. Entonces, se dan casos, por ejemplo, que un centro educativo hay que enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, comer zanahorias. Entonces, la desperdician porque no saben cómo, o sea, no le enseñan en sus hogares, que eso es un gran problema, que nosotros tenemos que enfocarnos, estamos enfocándonos en eso. Vegetales. Vegetales, así es, verduras y hortalizas. Y hortalizas. Hay que enseñarle a comer frutas, a veces las frutas se desperdician de igual forma. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, vamos viendo, o sea, vamos monitoreando y supervisando de que estos niños se le vaya dando poco a poco la zanahoria, en el caso de que sea la zanahoria y que se desperdicie, y le vamos incorporando otro vegetal, otra verdura, porque es que hay muchas verduras, porque si los niños no saben consumir zanahoria, tenemos que darle zanahoria sin que se le dé una capacidad, o sea, una charla y se le enseñe, pero no hablando, sino es haciendo un taller con los niños, enseñándoles que ellos mismos preparen esos alimentos y que, pero mira, esto se puede consumir porque los niños hay que enseñarlos. El niño que te diga a ti, no, yo no como eso, se puede, hay un cambio y se puede hacer. Ahora, no es de una charla, es de un seguimiento y de que se involucre la comunidad educativa, que se involucre los padres, que se involucre el docente, que se involucre el director, que nos involucremos todos, porque no es INAVIE solamente, somos todos, o sea, nosotros somos parte del sistema. Y si ese centro educativo con su comunidad no acoge lo que son las prácticas alimentarias saludables, una alimentación saludable, pero desde el docente, o sea, el docente debe de saber que tiene que comer bajo en grasa, que no puede comer alimentos fritos, que lo que están produciendo son radicales libres que producen cáncer. Entonces hay que tratar de disminuir esas comidas que no son nada saludables. Mariela, estamos en medio de una revolución que no es solamente educativa, es alimentaria también, por lo que yo veo. Claro. O sea que parte de la revolución educativa lo es esta revolución alimentaria, que se trata de educar más allá del aula. Más allá del aula, porque esta es una parte de la educación, vamos a enseñar a comer, enseñar a alimentarnos desde esta edad. O sea, estamos hablando por lo tanto de eso, porque todo lo que tú estás diciendo no es más que un acto de educación. Sí. Es un acto pedagógico también. Sí, así es. Indudablemente, ¿no? Sí. O sea, que estamos hablando de una revolución alimentaria que ya va teniendo, dicho sea de paso, éxitos como, y he hablado de esto varias veces, antes a cada rato había un episodio de intoxicación, que en tal sitio, que en tal otro, que no sé dónde. Hace tiempo que yo no oigo aquí un episodio de podrá ocurrir, porque verdad, esto, óyeme, por Dios. Donde comen más de 1.6 millones de personas. Si en su casa le puede ocurrir, ¿qué será cuando usted tiene un programa tan amplio? 1.6 millones más de 1.6 millones de niños diariamente. Diariamente. Más de 1,5 millones de raciones. Así es. 3 veces al día. Sí, eso no es cualquier cosa, señores. Y yo hace mucho que no oigo un episodio de intoxicación. Sí, porque es que... Hace mucho que no oigo eso. Sí, así es. Así es. Porque habría que multiplicar por 3. El desayuno es almuerzo y es merienda. Sí. Ese 1,5 millones por 3 nos da 4,5 millones. Que no es cualquier cosa. Con además estos estándares, esta calidad, que como tú bien has explicado, son estándares internacionales. Es decir, esto no se lo ha inventado el gobierno dominicano, esto no se lo inventó Mariela, ni René Jaques, ni Nelson de los Santos, ninguno de ustedes. Esto es científico. Así es. Esto es científico, porque además ya tú me dijiste que están montando todo un sistema de garantía
de gestión de la calidad del gestión de PAE. la calidad. Del programa. Del programa de alimentación escolar, que es el PAE. Así mismo es. Bien, entonces hablamos de la revolución educativa como un acto integral que va más allá del aula y que llega hasta el momento en que el muchacho comienza a comer, ahí, que va al comedor. Y me dices que hay 3 tipos de programas, serían, 4 ¿no? modalidades. O de modalidades. La de la ciudad, Zona urbana. la zona urbana, la otra que es la rural y la fronteriza. Y la de jornada escolar extendida. Exacto. Y esto también está establecido atendiendo a especificaciones internacionales. Claro, así, claro. Todos estos estándares. Todos los requerimientos que nosotros tenemos en la confección de los menús y de la adecuación nutricional está hecha bajo los estándares de la FAO, de la OMS, OPS. O sea, son los lineamientos que comités de nutrición a nivel internacional acogen para tú decir qué es lo que tú tienes que entregarle a esos niños en cuanto a la energía que tú tienes que proporcionarle, equilibrada en los diferentes macronutrientes y micronutrientes. ¿A qué me refiero? A que los macronutrientes, que son los carbohidratos, ¿verdad? Hidratos de carbono, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, ¿qué es lo que usted tiene que ofrecerle a esos niños? Depende de la edad. Entonces todo eso está calculado, eso se llama una adecuación nutricional. Entonces primero se adecúa el menú, o sea, no le ofrecemos a una persona de que toma, come arroz, habichuela y carne, no, para nada. Que después o sea, se va a estar durmiendo, que después va a estar durmiéndose de las harturas que se ha dado, se va a dormir. Esta forma de alimentarse impide, me imagino yo, que está concebida para evitar que el alumno, además, después de darse las alturas, se duerma, no va a atender al maestro. Sí, que es algo natural, de que usted cuando come de más se duerme. Claro, porque demanda más sangre aquí en las vías digestivas. Sí, y déjeme decirle que ese es o sea, la adecuación se hace, o sea, la parte técnica adecúa el menú. Entonces se le ofrece ese menú, ese almuerzo, todo adecuado a la edad. Pero hemos tenido a veces un poquito de resistencia con los mismos padres o a lo mejor con los mismos docentes, y con algunos niños, de que yo no quiero comerme eso, yo quiero más. Yo quiero más. Y a lo mejor quiero más de aquello, de algo específico. Sí, porque es que hay que enseñar a las personas qué es lo que debe de consumir y cuál es la porción que le corresponde. O sea, su ración es esa, porque eso es lo que usted tiene que consumir. Porque si es más, puede tener alteraciones nutricionales, puede padecer de una malnutrición. Si hay niños desnutridos, si usted le da más de la comida, es peor. Usted tiene que irle poco a poco sacándose de esa desnutrición. Porque no es darle comida a los niños. Cuando usted abusa con la alimentación, o sea, o le da más de la comida que necesita, el desnutrido muere por un sinnúmero de situaciones que pasan en nuestro organismo. No está adaptado para comer más de lo que estaba comiendo, entonces poco a poco es que tiene que irlo sacando. Y si está en sobrepeso o obesidad, de igual forma, usted tiene que darle la cantidad que necesita e incluir la actividad física. Entonces nosotros con el Ministerio de Salud Pública, con el programa de Crónica y con la OPS, OMS, hemos estado desarrollando todo tipo de estrategias para trabajar con los estudiantes e incorporar programas de educación alimentaria y nutricional en el centro educativo y también la actividad física, que debe de ser fundamental en esto. Porque si el niño solamente está sentado en un aula y come el desayuno, el almuerzo y la cena y no se mueve y no hace actividad física de moderada a intensa, por lo menos 30 minutos, entonces ahí puede seguir aumentando el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, porque es una pandemia mundial. O sea, no es de nuestro país exclusivo, eso está a nivel, en América Latina, o sea, definitivamente, o sea, está aumentando, y nuestro país no es el más, la excepción, no es la excepción, exactamente, no es la excepción, pero eso está desde el adulto, el niño, hay que tenerle cuidado, y hay que comenzar ahora. Porque, Mariela, dice el pueblo dominicano que el mal comido no piensa. Claro. Pero resulta... Es un dicho popular. Sí, pero resulta que la gente entiende eso en el sentido de que el mal comido es el que no come.
pero resulta que hay un mal comido, que es que come de más. También ese es un mal comido. Claro. Ha comido mal. El que come de más ha comido mal también. Claro. Y por igual no piensa, porque ocupa demasiado tiempo comiendo. Sí, hay que enseñar, Sí, hay que enseñar eso claro. hay que enseñarlo definitivamente. Dime una cosa, ustedes están trabajando, por lo tanto, también ya no solo con los niños, con los profesores, con los también padres, con los proveedores y con los padres. O sea que, óigase bien, todo el de aliado. qué que estamos hablando. Estamos hablando de un conglomerado que incide en la vida del estudiante, en la vida del niño. Está la familia, está la escuela, claro que sí, pero participan, están los maestros y maestras y están los proveedores. Así es. Y ustedes atienden a los 4 cartones. En cuanto a No los, es fácil. claro, los lineamientos nutricionales debemos de enseñárselo a todos, porque para que cambien esos hábitos alimentarios. Niños, padres, maestros y proveedores. Todos los socios, todos los aliados, todas las Ustedes personas que tienen que... Es un trabajo arduo, pero esa es la finalidad, de que todo el mundo sepa cómo alimentarse de manera saludable y de que cambien ¿Cómo bregan ustedes con los proveedores entonces? ¿Cómo se hace? Bueno, nutrición trabaja calidad. La señora que tiene ahí la fonda, que tiene su pequeño restaurante, que es suplidora del desayuno escolar. Nosotros pasamos aquí con frecuencia pues los informes que nos llegan a través de los testimonios de estas mujeres y hombres también, que son suplidores del desayuno escolar. Y la verdad que se ve inmaculado todo lo que el manejo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vinculan ustedes con ellos? ¿Hacen reuniones por región? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mire, nosotros trabajamos de la mano con lo que es el Departamento de Control de la Calidad del PAE, que esto lo el PAE lidera... es el Programa de Alimentación Escolar. Así es, sí. el Programa de Alimentación Escolar, que lo lidera ese equipo la ingeniera Josefina Felipe. Entonces, con la ingeniera, o sea, con su equipo de calidad y el Departamento de Nutrición, nosotros comenzamos a hacer reuniones con esos proveedores. Toda esta información de cómo estandarizar el proceso y las buenas prácticas de manufactura, que la inocuidad esté dentro de esa industria para que los niños reciban un alimento de calidad en la recepción. Quien esté en la recepción del centro educativo recibe esos alimentos, pero que entonces también el centro educativo sepa cómo recibir esos alimentos. Que hay un entonces, manejo de los hay un alimentos. Manejo, claro, porque que desde que comienza compra... allá, pero que sigue en el camino, en el trayecto incluso, del lugar donde se elabora hasta la escuela, en ese trayecto, tiene que haber también una garantía, una inocuidad. Y quien recibe entonces en la escuela, Así en el centro escolar, ¿no? Es el sistema alimentario, que inicia desde que el proveedor compra en el lugar donde él compra la carne, donde compra las materias primas. Entonces elabora esta parte, la maneja el control de calidad. O sea, el Departamento de Control de Calidad va, supervisa, verifica de que esta empresa tiene las buenas prácticas de manufactura, de la elaboración, de que mantiene todos los procesos bien adecuados, bien alineados. Entonces, de ahí sale al centro educativo. En el centro educativo lo recibe un comité. Ahora estamos conformando los comités de alimentación y nutrición escolar, que son los CANE, donde estos deben de recibir, una persona de ellos recibir la alimentación. Pero, ¿cómo lo hacen? O sea, lo estamos capacitando para que ellos sepan que si la comida no llega caliente, por encima de los 65 grados Celsius, definitivamente hay que reclamarle al proveedor, y si está dañada hay que devolverla, porque como el ¿Y cómo saben que no llegó con para 65 grados con un Celsius termómetro, que cada cane debe de tener un termómetro, y hay termómetro de alimentos para saber si se está cree por que encima que alimentar, no, es bueno que esto se todo sepa, esto se va a implementar en el nuevo sistema de gestión de la calidad. Hay muchos ya que lo tienen, o sea, y lo estamos focalizando hasta que esté a nivel nacional. Que cada comité de alimentación y nutrición escolar se le capacite en cuanto a manejo higiénico de alimentos,
que ese padre que forma parte de ese comité, porque no son miembros de muchos conocimientos probablemente que estén en los CANES, sino son estudiantes que le duele el centro educativo y le duele la alimentación de todos. Y son padres, claro. son docentes, es una persona que colabora al centro educativo. Entonces ese comité, esa comisión es la que nos va a colaborar en la gestión del propio centro. Cómo el INAVIE va a estar en 6,000 y pico de centro educativo el mismo día. Si no es un comité que le duele su centro y de que informa esa situación a ese técnico de alimentación escolar que debe de tener sus centros educativos, su grupo de centros educativos para ver qué está pasando ahí. Entonces se capacitan en la recepción y se le da unas capacitaciones continuas. ¿Para qué? No solamente en la recepción, sino en que ellos tienen que aceptar el almuerzo y las combinaciones que se le dan, porque eso es porque es una alimentación saludable y que le va a brindar una nutrición adecuada y equilibrada. Bueno. Es un trabajo bien... Es un trabajo bien titánico, fuerte, ciclópeo, pero claro que sí se puede. De unas dimensiones nacionales, pero ya tú lo dices. El que quiere, hay muchos centros educativos que lo tienen. Y lo animoso que ha sido el presidente al embarcarse en esto, porque también está comprometido él, su gestión como gobierno, como presidente. Así es. Porque él ha sido el que ha asumido la tarea realmente. Antes de esto, que yo recuerde, porque he dado seguimiento al tema desde hace años, había unos planes pilotos, había, qué sé yo, 100,000 más o menos estudiantes, con algunos, no eran menos, algunos centros con los que se estaba trabajando para ver cómo era que se iba a instalar el sistema de alimentación escolar, etcétera, pero a ese ritmo que iban, nos íbamos a tomar 40 años instalar esto. Nos íbamos a tomar 40 años, centro por centro. Eso es imposible, eso es imposible. Hay 5,000, 6,000 centros escolares a nivel nacional, claro, ¿verdad? Y apenas de 4 años después estamos llegando a la mitad. 4 años después estamos llegando a la mitad. O sea, hay que completar el resto. Y a un trabajo intenso, un ritmo de trabajo intenso, porque ustedes están trabajando de manera intensa. Sí, bastante. De manera intensa. Llegar a esos niveles de formalización requiere un tiempo y requiere un trabajo arduo por parte del INAVIE. El INAVIE, y por parte de todas estas instancias que ustedes han ido creando, porque ha habido que crear desde el PAE hasta el CANE, que es el, ¿cómo se llama? El Comité de Alimentación y Nutrición Escolar, CANE, que son unidades más pequeñas ya de cada centro. Claro. Es unidad de gestión del sistema y de los procesos dentro de cada centro y que se están instalando todavía. Y tenemos también, que es bueno mencionarlo, el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar, el SISVANE. Este es un sistema de información. Sistema de vigilancia. Un sistema de información para la vigilancia alimentaria y nutricional del escolar, SISVANE. ¿Qué es el SISVANE? Explícanos eso. Sí, claro. El SISVANE es un sistema, valga la redundancia, que va a montarse en el centro educativo, se va a implementar en el centro educativo a través de los docentes de educación física y de esos comités CANE para levantar información en cuanto a peso y talla, o sea, medidas antropométricas, y también encuestas alimentarias para saber qué está consumiendo la población. Estudiante por estudiante. Estudiante por estudiante. Antropometría, todo lo que tiene que ver con la altura, el peso, esto, todo. ¿Qué nos va a decir esto? ¿Cómo está la situación nutricional y cómo va evolucionando en el tiempo? ¿Cómo impacta el programa de alimentación escolar y cómo se fusiona en la parte de qué está consumiendo la familia? ¿Qué cambio podemos obtener? ¿Qué cambio podemos viabilizar para que la familia cambie la alimentación? Porque no queda solamente levantar la información de qué tú comes, cuáles son tus patrones alimentarios, o sea, tu consumo, tu frecuencia de consumo, los alimentos de la familia, que si come mucho arroz, que si come mucho huevo, que si come carne o no, qué está consumiendo esa familia. Entonces, ¿qué consume ese niño?
¿Qué hacemos con esto? Entonces vamos a ver cuál es la situación nutricional de esos niños para después intervenirlos. Los niños que tengan desnutrición irán al ministerio, o sea, el Ministerio de Salud debe de revisarlo nuevamente y debe de, si hay que hacerle analíticas, o sea, indicadores bioquímicos en el caso que si tiene anemia, que si es por falta de hierro, si es por vitamina B12, si es por folato. Entonces, ir investigando más allá. Si está en sobrepeso obesidad, en ese centro educativo hay que incluir un programa que también incorpore la actividad física, porque la alimentación escolar es educación. O sea, la alimentación escolar debe de ser una herramienta educativa, es una herramienta educativa, para que ese niño sepa cómo consumir, por lo que estábamos hablando. Si el niño hay que darle las raciones de 6 a 9 y le corresponde una taza, es una taza, no puede ser más de ahí. Y eso hay que enseñarlo, no es darle una taza por darle una taza. Claro. Es enseñarle y que el docente sepa por qué y que coma con ese niño, se alimente y que le esté hablando de los buenos modales también y de que le diga, mira, no se come con la boca llena, mira, tú te estás comiendo este arroz en la escuela, sea parte de la educación nutricional. Nosotros estamos implementando además huertos escolares pedagógicos, donde esos niños pueden salir a que le enseñen cuáles son los alimentos que se siembran, que se cosechan. Además, sí, y no solamente para que consuman esos alimentos y que sean parte, sino para también que vivan el proceso. Exacto. Entonces, es que eso. Los conozcan incluso, que algunos no los conocen. Entonces, viene el sistema de vigilancia, nos dice qué está pasando en el centro educativo y ahí viene la parte de intervención nutricional y educación alimentaria y nutricional. O sea que va de la mano. No puede haber un levantamiento de información, ajá, ¿qué me dices tú a mí? Si hay un niño desnutrido, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con esos niños desnutridos? ¿Lo vas a dejar? Solamente vas a conocer que están desnutridos, no haces nada con eso. Entonces debes de mandarlo a una unidad de atención primaria para que lo evalúe un médico y que lo mande al hospital si es necesario para que le dé seguimiento al pediatra y el nutriólogo también de esa zona, o sea, del hospital, y que le vaya dando seguimiento y que esté en la escuela, se le dé seguimiento y también se le enseñe cómo comer y cómo hacerlo, y se le trata, puede ser de una manera hasta especial. Que así la escuela se convierte en un espacio de detección temprana de cualquier tipo de desorden que pueda haber, cualquier tipo de problema que pueda haber en la fisiología, en el sistema, en la salud de un niño. Porque la escuela nuestra antes, por Dios, no podía darse cuenta de todo lo que estaba pasando con los niños. Y veíamos los niños con los dientes cariados y los perdían, la dentadura temprana incluso, y los veíamos con el barrigón y todo esto ha desaparecido prácticamente y si no, está en vía de extinción. Estamos avanzando. Esta es otra escuela, aquí no se va a ver y el presidente lo decía en su discurso y cualquiera puede creer que él estaba haciendo propaganda. No, 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 lo que tú estás diciendo aquí demuestra que él sabe de lo que estaba hablando. Aquí se acabó eso de ver niños desnutridos. Aquí terminó prácticamente ya. Se va a acabar el ver niños con la dentadura perdida. A los adolescentes ya con la dentadura perdida. Porque eso es también parte de los problemas, de las deficiencias de la alimentación. Así es. Y en fin, de todo eso. Niños enfermos y entonces la escuela no se daba cuenta de que estaba enfermo. No rinde el muchacho porque come mal por esto, por lo otro, claro. O sea, estamos realmente en un momento interesante. Interesante en la escuela dominicana. Y este programa de alimentación escolar que ustedes manejan es responsable de que las generaciones de dominicanos y dominicanas que vienen por ahí van a ser generaciones saludables. ¿Tú qué dices? Eso es lo que estamos... ¿Verdad que sí? Yo apuesto a que si seguimos así y todos acogemos el sistema de gestión de la calidad del PAE y vamos incorporando nuevos productos, nuevos alimentos a la alimentación escolar, a medida que va pasando, incorporamos estos productores locales, estas personas que quieren vender también sus frutas, sus verduras, sus víveres, o sea, esos alimentos frescos, lo incorporamos también a la alimentación escolar, que en eso estamos trabajando también, esto cambia. Claro que sí. Y hay que llegar no solamente a la escuela, como digo, hay que llegar a la familia. A la familia. Y tenemos que unirnos todos. O sea, nutrición no es solamente INAVIE, no es solamente salud pública. Son todas las organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales. Son las universidades.
son todas las instituciones de este país que le duele la nutrición del dominicano. Entonces, yo sí creo en eso y debemos de hacerlo. No es de un mes, no es de un año, no es de 2 años. Esto es a mediano y a largo plazo. Claro. Y depende de que si lo acogen o no lo acogen. Yo creo que el dominicano quiere cambiar y yo quiero que él quiere que le llegue la información. Entonces, estamos para eso y vamos a seguir hasta que se logre. Excelente, vamos a más. Doctora Mariela Ortega Rabasa, directora de Nutrición, Departamento de Nutrición Escolar del INABIE, Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil. Formidable conversación. Muchas gracias. Tienes que enviarme a la ingeniera Felipa. Ingeniera Felipe, y es bueno también que trabaja en calidad, para que también nos hable un poco más de todo eso que tú has dicho aquí, de calidad. Y también hay un programa de salud, gestión en salud, que es donde se ven los programas de salud auditiva, salud visual, la vigilancia epidemiológica en los estudiantes. Mándame toda esa gente para acá, para que la gente sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ocurriendo cuando se habla de revolución educativa en la República Dominicana, que es realmente una revolución que abarca todos los aspectos de la vida del ser humano, del ser dominicano, no en la escuela, sino también fuera de ella. Gracias a Mariela por estar aquí con nosotros, formidable charla que nos acaba de regalar, y usted, gracias también por estar ahí con nosotros aquí en Ojalá Canal 4 RD. No se vaya porque es el tiempo de el señor Lucas Vicens, economista en Ecomundo. No se mueva de ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, ustedes ya han visto cómo ha cambiado la educación en nuestro país. En 4 años hemos acometido una labor que llevaba décadas pendiente. Con la inversión del 4% del PIB, la firma del Pacto Educativo, las miles de aulas construidas y la jornada extendida, hemos convertido la educación en un verdadero derecho. También realizamos significativos aumentos al salario de los docentes, llegando a un incremento promedio de 60%. Y hemos invertido como nunca en su formación. A todo este proceso lo hemos llamado revolución educativa, y esa revolución educativa va a continuar y a mejorar. Vamos a construir sobre los logros ya alcanzados y vamos a incluir al 100% de los estudiantes en la jornada extendida.